Buenas tardes, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a darles unos segundos más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciamos la sesión del día de hoy. Si me pueden confirmar si me escuchan. Sí, profesor. Sí, profe. Ok, gracias. Gracias, Trejo, gracias. Bien, muchachos, gracias por la espera. Bienvenidos, buenas tardes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Desde hoy empezamos con los temas del segundo parcial. Hasta el día de hoy hemos visto en las últimas semanas la suma de vectores, que es la operación más común del álgebra vectorial. La operación de suma de vectores es lo que más vamos a realizar en lo sucesivo, tanto en este curso como en los cursos de física 2, 3 y 4. Pero también los vectores, como cualquier otra cantidad física, se pueden multiplicar, se pueden dividir, se pueden restar. Y entonces vamos a continuación a empezar a revisar el tema de el producto de vectores. Antes de iniciar ya con el tema propiamente dicho, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? ¿Algo que quiera compartir con el grupo? No, profe. No, gracias, Rui. Bien, entonces vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Les recuerdo que ya tengo por ahí, tenemos una actividad ya programada para la semana en su Classroom, para que vayan practicando pues esto de los vectores en forma polar y en forma rectangular, es decir, con sus componentes rectangulares, que eso ya lo vimos cómo las podemos calcular, pero ahí hay una actividad sobre un simulador que les va a permitir reafirmar esa parte. Y también nos va a servir para esta parte porque vamos a retomar una parte de cómo es que podemos representar los vectores de diferente forma. Entonces aquí está nuestra presentación del día de hoy, se llama producto de vectores. Y vamos a ver que cuando tenemos un vector, existen básicamente dos maneras de operarlo en forma de producto, es decir, podemos multiplicar un vector por un escalar o podemos hacer una multiplicación entre vectores. Pero bueno, antes de pasar a lo que sigue, quiero que me recuerden y recuerden ustedes qué es un escalar. ¿Alguien se acuerda qué es un escalar o una cantidad escalar? Es una cantidad que se mide con un sentido, una dirección y una magnitud, ¿no? No, esa es la vectorial. La de escalar solamente requiere una magnitud, ¿no? Así es, muy bien, gracias. Efectivamente, lo que dijo el compañero es la definición de un vector. Eso que requiere magnitud, dirección y sentido es un vector. Ese es para cantidades vectoriales. Como bien nos dice Damaris, una cantidad escalar solamente requiere una magnitud y una unidad en un caso, pero igual puede ser una simple magnitud, o sea, un número. Un escalar puede ser solamente un número.
o puede ser un número asociado a una unidad, y eso representar una cantidad física. Entonces, el día de hoy, gracias, Damaris, vamos a ver esto. Vamos a ver que el producto de vectores, o sea, la multiplicación de vectores, puede ser de dos formas. Yo puedo multiplicar vectores por un escalar, o puedo multiplicar un vector por otro vector, o sea, puede ser una multiplicación entre vectores. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. El día de hoy nos vamos a centrar en el punto de cómo podemos multiplicar un vector por un escalar. Un escalar que puede ser una cantidad física escalar. Por ejemplo, ¿alguien se acuerda de alguna cantidad física escalar? Hemos visto varias. ¿Alguien que pueda dar un ejemplo? ¿Se acuerdan de alguna, muchachos? Masa, La masa, ajá, volumen. la temperatura, el volumen, efectivamente todas esas son cantidades escalares. Y entonces, algunas de ellas se pueden multiplicar por un vector, otras no. Entonces, pero aquí vamos a ver que un escalar también puede ser un número al que no está asociada ninguna cantidad física o ninguna unidad física. Un escalar también es un número. Entonces aquí, el primer caso que me refiere esta llave es un número mayor que 1. Este número mayor que 1, vamos a llamar este escalar, que es un número mayor que 1. Voy a poner aquí que es un escalar, y es mayor que 1. Pues vamos a ver cómo nos afecta un vector cuando lo multiplicamos por un escalar que sea mayor que la unidad. Esto que tenemos aquí, muchachos, es este color rojo es un vector. Si yo lo pongo así, muchachos, si yo le pongo esta rayita indicando, pues de alguna manera la magnitud que tiene este vector, y le doy un nombre a este vector, voy a llamarle el vector 1, por ejemplo. El vector 1. ¿Cómo lo puedo expresar matemáticamente? Si cada una de estas es una unidad de lo que sea, ¿no? De cualquier cantidad física es una unidad, esta es una unidad y esta es una unidad. ¿Cuál es la magnitud de este vector? ¿Alguien me puede decir? ¿Un medio? ¿Cuántas unidades tiene? 2. 2 unidades, ¿no? Entonces este vector es un vector de 2 unidades, cualquiera que sea esta unidad, ¿no? Pueden ser metros por segundo, puede ser, dependiendo de la cantidad física que queramos representar. Pero este vector tiene 2 unidades y además tiene una dirección. ¿Cuánto vale la dirección de este vector? ¿Qué ángulo tiene este vector? 0 grados. 0 grados, muy bien. Entonces este vector B1 es un vector que tiene una magnitud de 2 unidades y una dirección de 0 grados. Y entonces nosotros podemos multiplicar este vector por un escalar que sea un número mayor que 1. Por ejemplo, un número mayor que 1, el más simple que se me ocurre, pues es el 2. Entonces, si yo quiero ver cuánto es 2 veces o 2, el número 2 multiplicado por el vector B1, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente tengo que hacer una multiplicación del número 2 por el vector B1, pero el vector B1 expresado matemáticamente es 2 unidades con un ángulo de 0 grados. Esto que escribí en el segundo paréntesis es el vector B1. Este que escribí en el primer paréntesis es este número 2, que es el escalar por el que voy a multiplicar a este vector 1. Entonces, ¿qué pasa cuando hago eso, muchachos? Pues pasa esto. Yo tengo que tomar el escalar y multiplicar por la magnitud del vector. Y eso me va a dar como resultado la magnitud de mi producto. Esto es 2 por 2 unidades. Esto va a ser igual a 2 por 2, 4 unidades. Y es todo lo que tengo que hacer, porque esta dirección no se afecta cuando yo multiplico un vector por un escalar mayor que 1. El ángulo se va a mantener en 0 grados, pero ahora el vector va a tener 4 unidades. Y esto lo voy a representar gráficamente. A ver, me quedaría un vector así.
pero ahora tendría 4 unidades. Este vector es 2 veces el vector B1. ¿Qué le pasó al vector cuando lo multipliqué por 2 en este caso? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué fue lo que se modificó de ese vector cuando lo multiplica por el escalar? Pues que ya está en 4 partes, ¿no? Bueno, Si tiene ahora 4 unidades, ajá. es decir, tiene el doble del tamaño, ¿no? Se afectó la magnitud del vector, en este caso se hizo el doble. Si lo hubiera multiplicado por un número 5, hubiera hecho el quíntuple o 5 veces más grande, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál sea el número por el cual se multiplique un vector, si es un número mayor que 1, lo que va a ocurrir es que el vector se va a hacer más grande. ¿Sí me explico? Muchachos. Sí. Vale. Sí. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Por qué? Lo siguiente que me dice es que ¿qué pasa cuando yo multiplico por un número menor que 1? Perdón, aquí hay un error. Este debe ser menor que 0. Número menor que 0. ¿Cuáles son los números menores que 0, muchachos? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se Los le llama a esos números? Negativos. Negativos. Entonces, este escalar entonces ahora va a ser menor que 0. Es decir, va a ser un número negativo. Menor que 0. Y entonces, si tenemos ese caso, y tenemos, por ejemplo, este vector, este vector, lo voy a dividir así. Nuevamente, este es mi vector B2. ¿Cómo puedo expresar este vector B2? ¿A qué será igual? Nuevamente, ¿cuántas unidades tiene de magnitud? 2. 2 unidades. ¿Y cuál es su dirección? 0 grados. 0 grados también, muy bien, gracias. 0 grados. Entonces, ese es mi vector B2. Pero ¿qué pasa si este vector lo multiplico por un número menor que 0? Ese número menor que 0 pudiera ser 1, pudiera ser -1, -2, -3, no sé. Vamos a elegir, por ejemplo, el -3. Vamos a calcular -3 veces el vector B2. Vamos a ver qué pasa cuando yo multiplico por un número menor que 0, es decir, por un número negativo, en este caso el número -3. ¿Qué tengo que hacer en este caso? Bueno, pues tengo que tomar mi número -3, que es el escalar por el que voy a multiplicar, y multiplicar por el vector. En este caso es un vector 2 de 2 unidades con un ángulo de 0 grados. Ese es mi vector 2. ¿Están de acuerdo hasta ahí, muchachos? ¿Vamos bien? Sí. Ok, gracias. Sí, profe. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos para resolver esto? Lo que hacemos es que tomamos el escalar, más bien la magnitud del escalar, este 3, y lo multiplicamos por la magnitud del vector. Y eso me va a dar como resultado la magnitud de mi producto. Entonces, 3 por 2 me da 6 unidades. Es con este. Me da 6 unidades. ¿Y qué va a pasar con el signo? Pues el signo aquí me va a operar diferente. ¿No? ¿Mandé? ¿Sería negativo también? No. Aquí lo que va a pasar con el signo me va a afectar a mi ángulo. Este signo me afecta al ángulo. Cuando yo tengo este signo, este ángulo lo que tengo que hacer es sumarle 180 grados. Me va a girar el vector. Este signo negativo lo que hace es girarme el vector 180 grados. Es decir, que le tengo que sumar 180 grados al ángulo que tenga aquí, de tal suerte que
mi vector resultante va a ser 6 unidades con un ángulo de 0 grados más 180, pues me va a dar 180 grados. Y ese vector, ahorita lo voy a tratar de representar acá. Ahora aquí la tengo con este mismo color. Este vector nuevo me va a quedar así. Bueno. Me va a quedar así. Con 1, 2, 3, 4, 5. Este es mi vector menos 3 veces el vector 2. Es decir, un vector que tiene el triple de tamaño, pero además que está girado 180 grados con respecto al original. El triple de tamaño me lo dio el número por el que multipliqué, y el giro del vector me lo dio el signo negativo. Entonces, Entonces el -3, profesor, no afecta al ángulo, solamente el signo, ¿no? el signo es el que afecta al ángulo, y el 3, el número, es el que afecta a la magnitud. Pero siempre su resultado tiene que quedar positivo, ¿no? Así es, la magnitud siempre va a quedar positivo, y la que va a cambiar es el ángulo. O sea, aunque tengamos ahí un número negativo del tamaño que sea, la magnitud siempre va a ser positiva. Lo único que va a cambiar con el negativo es el ángulo. ¿Vale? Ahorita vamos a hacer otros ejercicios, pero aquí quiero que me digan si quedó claro esta parte. Sí. Hasta ahorita. Sí. Sí, profe. ¿Vale? Ok, gracias. Entonces, en el siguiente punto, tenemos que podemos también multiplicar un vector por un escalar que esté entre 0 y 1. Esto es, que este escalar sea mayor que 0. Sí, este escalar sea mayor que 0 o que sea menor que 1. Esto me da un rango de números entre 0 y 1, es decir, puede ser una fracción cualquiera que me dé como resultado un número entre 0 y 1, o puede ser un decimal, punto 1, punto 2, punto 3, punto 5, punto 99, punto lo que sea. Siempre que sea menor que 1, mayor que 0 y menor que 1, puede ser, este escalar puede tener ese valor. Pero bueno, vamos a aterrizarlo un poquito. Tengo este vector aquí arriba, este vector verde ahora. Lo voy a hacer así, por ejemplo. Este es un tercer vector, vamos a llamarle el vector 3. El vector 3. ¿Cuál es su magnitud, muchachos, de este vector 3? ¿Cuál es su magnitud? ¿De qué tamaño es? ¿Cuántas unidades 4 tiene? unidades. 4 unidades, muy bien, gracias, 4 unidades. Tiene 4 unidades. ¿Cuál es su dirección? 0. 0 grados, muy bien. 4 unidades con 0 grados. Entonces, si yo quiero multiplicar por un número, por un escalar entre 0 y 1, pues voy a tomar exactamente la mitad. Entre el número 0 y 1 está el punto 5 o el 1/2, ¿no? 1/2 es 0.5 y es un número que está entre 0 y 1. Voy a utilizar ese valor para hacer, por ejemplo, el producto de 1/2 de B3. Quiero encontrar cuánto vale 1/2 multiplicado por B3. Eso es lo que quiero encontrar. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a hacer lo mismo que he hecho antes. Voy a multiplicar 1/2 por el vector B3, pero el vector B3 vale 4 unidades con un ángulo de 0 grados. Nuevamente, ¿cuál es el proceso? Pues voy a tomar 1/2 y lo voy a multiplicar por la magnitud del vector. Y eso me va a dar como resultado la magnitud de mi producto. Muchachos, ¿cuánto es 1/2 por 4? 2. 2. 1/2 por 4 serían 4 medios, que serían 2. Entonces tiene 2 unidades.
Y nuevamente en este caso, como no hay un signo, entonces no hay nada que afecte mi ángulo, entonces mi vector producto también tiene el mismo ángulo que el vector original, es decir, 0 grados. Y acá voy a representar ese vector. Aquí estaría ahora, este sería mi vector 1/2 de B3. Un vector de este tamaño. Es un vector. ¿Qué le pasó, muchachos, a la magnitud del vector cuando lo multipliqué por un número menor que 1 o entre 0 y 1? ¿Qué le pasó? Se dividió. Bueno, Ajá, sí se dividió, se hizo, ¿qué? ¿Cómo se hizo? ¿Más grande, más pequeño? Pequeño, ¿no? pequeño, ¿no? Se hizo más pequeño, sí, se hizo más corto. Bueno, ahí lo dibujé prácticamente del mismo tamaño, pero por la división que le hice, veo que el segundo vector tiene solamente 2 unidades, mientras que el vector original tenía 4 unidades. Era de hecho más grande. Ahora tiene la mitad del tamaño, pero tiene la misma dirección. Entonces, eso es lo que quiero que, pues, de alguna manera nos quede ahí para el futuro. Cuando yo multiplico un vector por un número, ya sea una fracción o un decimal, que esté entre 0 y 1, lo que va a pasar con ese vector es que su magnitud se va a hacer más pequeña, se va a hacer más pequeño el vector, pero su dirección se va a conservar. Entonces nos llevamos estas ideas para la siguiente lámina, porque ahí vamos a hacer más ejercicios con respecto a esto. Pregunto, ¿dudas? Bueno, ¿alguien tiene dudas, preguntas o comentarios al respecto? No, profesor. ¿No? Vale, entonces vamos a hacer otros ejercicios aquí en este mismo sentido para tratar de reafirmar esa parte. Tengo otra vez aquí que voy a hacer el producto de un vector por un escalar. Y tengo los 3 casos, por un escalar mayor que 1, menor que 1 o entre 0 y 1. Para eso vamos a utilizar cada uno de estos vectores que están aquí arriba. Vamos a ir haciendo el proceso igual que hicimos antes. Entonces, este primer vector, muchachos, por ejemplo, yo tengo este vector así. Vamos a llamarle el vector 1, simplemente por orden, porque es el primero que voy a operar. Y este vector 1, ¿cómo lo expreso? ¿A qué es igual? ¿A 3 unidades? Ajá. 3 unidades con un ángulo de... Grados. 0, ¿no? ¿Cuántos? 0 grados. 0 Muy bien. grados. Entonces, este vector, si yo lo multiplico por un escalar, y por ejemplo, me interesa encontrar cuánto vale 2 veces el vector 1, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que hacer esta operación. Voy a cambiar de color para que se distinga. Entonces, esto va a ser igual a el número escalar, el número 2, que es un escalar, lo voy a multiplicar por el vector 1, que son 3 unidades de magnitud, con una dirección de 0 grados. Cuando hacemos esto, recordemos que lo que tenemos que hacer es tomar el escalar, multiplicar por la magnitud. Aquí rayé lo que no era. Tengo que tomar la escalar y multiplicar por la magnitud, y eso me va a dar el tamaño de mi vector, y la dirección no se va a afectar, porque el producto de 2 por 3 unidades me va a dar 6 unidades con un ángulo de 0 grados. Entonces, lo único que afecta a este escalar mayor que 1 es a la magnitud del vector. Hay que multiplicarla para obtener un nuevo vector, que sería este, que tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades con esta misma dirección. Este vector que acabo de dibujar sería
el vector 2 veces el vector 1, o el vector 1 multiplicado por 2. 6 unidades con un ángulo de 0 grados. ¿Sí, muchachos? Sí, maestro. Sí. ¿Vale? Va. Ahora, ¿qué pasaría? Este lo voy a modificar un poquito porque el otro sería igual, exactamente igual. Voy a cambiar. No le hagan caso a esta punta de flecha. Voy a suponer que este vector está para acá. Este es su sentido de este vector. Y voy a suponer ahora que este vector tiene estas divisiones. Así. Recuerden que esto no existe. Esta punta de flecha no existe. Ok, entonces vamos a darle nombre a este vector. Este vector va a ser el vector 2. ¿Y cómo lo expreso? ¿Cuál es su valor? Magnitud. 4 unidades. 4 unidades Con un Ajá. ángulo de 180. de 180. Un ángulo de 180 grados. Perfecto, gracias. 180 grados. Y si este vector yo lo multiplico, no sé, por cualquier número escalar, por ejemplo, quisiera ver cuánto es 5 veces el vector B2. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer lo mismo que he hecho antes, que es multiplicar el número 5 por el vector B2, que ya dijimos que es un vector de 4 unidades, con un ángulo de 180 grados. ¿Cuánto me da eso, muchachos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Alguien me sugiere? Multiplicar el 5 por el 4, ¿no? Ajá. Multiplicar por el 5 por el 4 y eso me da la magnitud de mi vector de producto que va aquí. Me Serían da 20 unidades. 20 unidades. Ajá. 180. 20 unidades con un ángulo de 180, porque recordemos que en este caso solamente se afecta la magnitud. 180 grados. Entonces voy a dibujar aquí lo que sería mi vector 5 veces B1. Aquí, este sería aquí. Este sería mi vector 5 veces B2, perdón. Pero este tendría aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver si latino, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19. Tendría 20 unidades. 5 veces B2 sería un vector de 20 unidades y conservaría su dirección de 180 grados. ¿Sí o no, muchachos? ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Vale? Vamos a seguir entonces. Los siguientes dos vectores nos van a servir para ejemplificar cuando multiplico por un número menor que 1. Perdón, recuerdo, aquí está otra vez el error, menor que 0, es decir, por un número negativo. Vamos a ver este vector verde primero. Este vector verde vamos a suponer que es así. Muchachos, este vector verde Es 3 unidades con un Ajá. ángulo de 0 grados. 3 unidades con un ángulo de 0 grados. Muy bien, gracias, Montserrat. 0 grados. Nos quedan 10 minutos en el reloj, muchachos. Si no acabamos estos ejercicios, nos reconectamos, aunque sea unos 5 minutos más para terminar. Pero espero que nos dé tiempo. A ver, 3 unidades, 0 grados. Si yo quisiera, en este caso, multiplicar por un número menor que 0, sería por cualquier número negativo. Voy a hacer el más sencillo. Voy a multiplicar por el número menos 2, por ejemplo. Entonces quisiera saber cuánto es menos 2 veces B3. ¿Qué voy a hacer para esto? Pues voy a hacer lo mismo que he hecho antes.
Voy a multiplicar el número menos 2 por el vector B3, que es 3 unidades, con un ángulo de 0 grados. ¿Qué pasa cuando hago eso? Pues tengo que tomar el número 2, nada más la magnitud del escalar, multiplicar por la magnitud del vector, y eso me va a dar como resultado la magnitud de mi producto. Esto es menos 2 por 3, eso me va a dar 6 unidades 6 unidades. ¿Qué le pasa al ángulo? 180. Bueno, le sumamos 180, ¿no? Le sumamos 180 grados, entonces tomo el ángulo, tomo el signo, y este signo lo que me hace es afectarme el ángulo, porque tengo que sumarle 180 grados. Y entonces lo que tengo aquí es un vector de 6 unidades con un ángulo de 0 más 180, pues son un ángulo de 180 grados. Y ahora entonces, ¿cómo sería mi vector menos 2 veces B3? ¿Hacia dónde estaría dibujado? Hacia el otro lado. O sea, hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Porque aquí sería la dirección de 180 grados. Dividido Este en tendría además 6 unidades, es decir, tendría 1, 2, 3, 4, 5 divisiones, eso me da 6 unidades. Y esta dirección me daría 180 grados. Entonces, este sería mi vector menos 2 veces el vector 3. De 6 unidades con 180 grados. ¿Sí lo captamos, muchachos? ¿Sí está claro? Sí, sí. Sí, profe. Vamos a ver. Vamos a reafirmar en este último. Este es el bueno. Para ver si está quedando claro. Tengo este vector rojo. Voy a suponerlo de este tamaño. Vamos a darle nombre. Vamos, como es el cuarto que estamos trabajando, pues es el vector 4 simplemente. ¿Cómo lo expreso matemáticamente? 2 unidades. Unidades Ajá. con un ángulo de 180 grados. Muy bien, gracias. 180 grados, gracias. Y este vector lo voy a multiplicar por un escalar que es menor que 0. Vamos a ponerle es en el menos 2. El menos 2, entonces menos 2, no tengo el menos 2 arriba, vamos a ponerle el menos 3. ¿Qué dice acá? Menos 3 veces el vector B4. ¿Qué voy a hacer en este caso? Pues lo mismo que he hecho antes. Coloco el escalar menos 3. Pensé en menos 3 y escribí menos 4. Esa es cuestión de mi dislexia. Menos 3. Multiplicado por el vector B2, que son 2 unidades. Con un ángulo de 180 grados. Otra vez vamos a hacer esta operación. Tomo la magnitud del escalar, que son 3. Me pierdo, de pronto no veo los colores. Tomo la magnitud del escalar, multiplico por la magnitud del vector. Y eso me da como resultado la magnitud de mi producto. Entonces, menos 3 por 2, digo, 3 por 2 me da otra vez 6 unidades. Y ahora el signo. Aquí el signo nuevamente. Este signo negativo lo que me hace es afectarme este ángulo. Y me va a dar el ángulo del producto. ¿Cuánto me da ese ángulo? 0 grados. Ajá. ¿No se le sumó a 180, profe? Ajá, sí, 180 más 180. 360.
360, pero efectivamente, como dijo la compañera, eso corresponde también a 0 grados. Un ángulo 360 digamos, es una circunferencia completa. Cuando recorres 360 grados, estás exactamente en el punto 0 nuevamente, en el punto de 0 grados. Entonces, efectivamente, lo que decía la compañera es correcto. ¿Sí? Profe, siempre cualquier ángulo, si lo multiplicamos por un número negativo, bueno, un número menor a 0, siempre se le va a sumar 180 grados. Es correcto, siempre se le va a sumar 180 grados. Sí, en este caso, este vector no va a quedar así. En esta dirección. Con esta magnitud aquí es donde tendríamos los 360 grados, ahorita lo voy a marcar. Si nosotros midiéramos, digo, a partir otra vez de aquí, toda esta circunferencia, aquí tendríamos 360 grados. Pero veríamos que eso corresponde exactamente con el ángulo de 0 grados. Entonces, efectivamente, como nos dijo la compañera, podríamos expresar este vector menos 3 veces B4 como 6 unidades con un ángulo de 0 grados. De hecho, nunca vamos a tener un vector con un ángulo mayor a 360. Después de pasar de 360, vamos a tener que reiniciar la numeración. Es decir, 370 grados, por ejemplo, si nuestros resultados nos diera 370 grados, eso correspondería con 10 grados. Es decir, tendríamos que restarle los 360 para tener el ángulo real. No sé si me explico, muchachos. O bueno, lo vamos a ver en ejercicios más adelante. Después de que llegamos a 360, luego se empiezan a repetir los valores. Empezamos con 0, luego 1, 2, 3, 4, hasta 360 y volvemos a regresar. Nunca vamos a tener un ángulo mayor que 360 grados. Eso no existe, porque la circunferencia que se forma solamente tiene 360 grados. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante en otros ejercicios. Vamos a ver si terminamos con este. No, nos quedan un minuto en el reloj, 1 minuto y medio. Les voy a pedir que nos reconectemos 10 minutitos más que tenemos todavía. Y para terminar este ejercicio nada más. Pero bueno, vamos a aprovechar el minuto que nos queda para ver por qué vamos a multiplicar estos vectores que tengo aquí abajo. Entonces, muchachos, este vector, vamos a suponerlo así. Es un vector B5. ¿A qué es igual este vector B5? ¿Cómo lo expreso? 2 unidades con un Ajá. ángulo de 90 grados. Muy bien, gracias. 2 unidades con un ángulo de 90 grados. Perfecto. Entonces, ahorita vamos a multiplicarlo por una cantidad entre 0 y 1. Que vamos a encontrar su valor. Si se acaba la sesión, muchachos, nos reconectamos y nos vemos en 2 minutitos. ¿Vale? Porque vamos a calcular ahora. El mismo link, ¿verdad, profe? En el mismo link, sí, en el mismo link nos reconectamos, por favor. Vamos a calcular, es un número entre 0 y 1. Vamos a calcular nuevamente un medio de B5. Y entonces, si hacemos esta operación, vamos a hacer otra vez un medio por la magnitud del vector B5, que son